Mis bienvenidas a todos que están con nosotros en este año de 2026 a conmemorar los 30 años del IMPASEX, del Instituto Paulista de Sexualidad. Les cuento que como una conmemoración empezamos una convocatoria con sexólogos, personas que estudian, trabajan con cuestiones de la sexología en Brasil, pero también en Latinoamérica y otros países. Y logramos tener 134 profesionales, investigadores, que van a participar con capítulos en una serie de libros que vamos a presentar desde septiembre de 2026 hasta noviembre de 2026 en varios eventos científicos que estamos buscando. Entonces, en esta serie de presentaciones de los autores, en esta oportunidad vamos a tener Nereida Lacera. Nereida es una sexóloga importante en el continente. Digo importante porque tiene una participación activa en muchas ocasiones, en muchos locales, muchos países, y con nosotros en IMPASEX ya estamos en acción en varios eventos juntos. Por esto le pedí que Nereida esté con nosotros. Gracias, Nereida, por aceptar esta convocatoria y participar de nuestro 30 años. Felicitaciones anticipadas. Aquí hay un café también desde Colombia. Yo tengo esta taza. ¡Ay, todavía la conservas! ¡Wow! Muchas gracias. Y es que, bueno, primero agradecerte por esta invitación, porque sí, nos podemos considerar afortunados esos 130 y pico de conferencistas, de profesionales, de sexólogos que has invitado, entre tantos sexólogos que hay en el mundo. Y además que me complace, Osvaldo, porque mi historia nació contigo. Mi historia nació contigo porque cuando yo empiezo de manera accidental a meterme en el mundo de la sexualidad humana, pues no te conocía personalmente, y a través de un gran amigo colombiano, un colega, que va a estar también aquí en el staff de invitados, fue cuando yo andaba buscando cómo certificarme como sexóloga clínica. Ya había hecho la especialización de educación sexual, no pude hacer pediatría como quería hacerla, como médica quería ser pediatra, pero bueno, muchos problemas en la vida me obligaron a dejar a un lado mi sueño de ser pediatra, y aquí en Bogotá, la capital colombiana, empecé a formarme como especialista en educación sexual. Y me gustó tanto que empecé a estudiar, escribí mi primer libro de terapia sexual con José Manuel, que se convirtió como en mi compañero aquí en Colombia. Y luego él me habla de Osvaldo Rodríguez y de Flaces. En esa época estabas vinculado con Flaces, y es cuando, sin conocernos, tú me apoyas para poder acreditarme como sexóloga clínica. Y bueno, y unos años después, ya yo ejerciendo esta profesión, pude viajar por primera vez a Brasil, y decidí en una escala que hice en Sao Paulo, porque el primer congreso al que yo fui a Brasil fue en Florianópolis, y decidí escribirte, y me conocí contigo y con Carla, conocí las instalaciones de IMPASEX, estuvimos mediodía recorriendo sitios emblemáticos de Sao Paulo, y fue la primera vez cuando nos conocimos personalmente, y de ahí en adelante ya tú quedaste en mi historia. Entonces, me encanta esta invitación, y así quiero comenzar, porque, bueno, me pediste que hablara un poco de mi trayectoria profesional, de cómo llego yo acá a la sexología. Fue un camino bastante difícil porque en esa época, estamos hablando ya hace más de 30 años, pues aquí en Colombia no formaban a los médicos como sexólogos clínicos, solamente eran los psicólogos. Y además yo estaba entre Bogotá, trabajando en una entidad que sigue siendo líder en salud sexual y reproductiva, que es Profamilia,
pero yo me movía entre Bogotá y Valledupar, que pertenece a la provincia del Caribe colombiano, una ciudad muy conservadora, muy machista, en la que nunca, jamás se había hablado de temas sexuales en los medios de comunicación. Y yo entro casi que a romper paradigmas porque, bueno, empecé a escribir una columna semanal en el diario de Valledupar, me dieron espacio todos los miércoles en una emisora y pude abrir un espacio en la televisión local. Todo eso con mucha dificultad, con mucha resistencia, sobre todo de parte de los hombres. Recuerdo bueno, tuve algunas anécdotas que en esa época a veces me asustaban, otras veces como que me molestaban, pero luego yo las plasmé en un capítulo de un libro el que Osvaldo me invitó a escribir hace algunos años, que creo que se llama Historia Latinoamericana de la Sexología, que recuerdo que el sacerdote, que era párroco de la universidad en la que yo también trabajaba, un día me llama aparte y me regaña y me dice, no, no alborote más a los hombres de aquí, de la región, estás hablando temas muy atrevidos. O alguna vez cuando yo salía de la emisora de hablar sobre, creo que disfunción eréctil, y el señor taxista que me recogió, un señor de edad, me mira por el retrovisor, me dice, ¿usted es la que estaba hablando ahora en la emisora? Y yo le dije toda emocionada, sí, era yo. Y me regaña, me dice usted, ¿cómo pretende enseñarnos a los hombres a vivir el sexo? Usted está muy joven para hablarnos de eso, nosotros somos los que sabemos. Y bueno, y eran muchas anécdotas. Recuerdo la primera consulta que hice en mi consultorio particular en Valledupar, que lo abrí también con mucho temor. Y el primer paciente me exigió que en el momento en que él llegara, la secretaria saliera, porque él no quería ni siquiera que lo atendiera la secretaria, porque qué iba a pensar la gente, todo el mundo se iba a enterar. Entonces, bueno, fue casi como desbrozando caminos llenos de espinas, de arbustos secos, de basura, para poder abrirme en el campo de la sexología y de la educación sexual. A lo largo de los años, bueno, por fin pude consolidarme como médica sexóloga, tanto en Valledupar, en mi tierra en la que les estaba hablando, como aquí en Bogotá, los casi 14 años que estuve trabajando con Profamilia, en quien hacía la consulta de sexología. Era la única consulta en el país que existía de sexología médica, pero luego, bueno, fueron ya llegando otros colegas que reconozco fueron pioneros, porque yo no fui la pionera de la sexología en Colombia, pero sí fueron llegando otros colegas pioneros a empezar a trabajar con ellos, a conocernos en los eventos, algunos nacionales, muchos más internacionales. Y finalmente, bueno, salí de Profamilia hace ya casi 4 años, sigo trabajando en mi consultorio particular, en la docencia, en conferencias, he escrito libros como autora, mi libro bandera se llama Revolcando mi cama, y como coautora tanto en Brasil como en Ecuador, aquí en Colombia. Y he terminado trabajando pues muchos temas relacionados con los problemas sexuales, con la educación sexual, que nunca la he dejado a un lado, pero en los últimos años me interesé mucho por trabajar la sexualidad de las personas mayores. Cuando Impasex me invita a escribir un capítulo para su libro y celebrar los 30 años, es cuando yo propongo sin dudarlo un tema que yo sé que a todos les interesa y les va a interesar tanto a los estudiantes, a los más jóvenes, como a los colegas que vienen trabajando en la salud mental, en la salud sexual. El tema es envejecimiento activo y sexualidad. El envejecimiento activo es un término de la Organización Mundial de la Salud que se viene trabajando hace rato, pero bueno, estamos en una década en que se viene desarrollando más la concientización de los derechos humanos de las personas mayores, y por supuesto los que trabajamos
en la sexología, tenemos que trabajar también a la par de los derechos humanos, los derechos sexuales de los adultos mayores. Sabemos que es un tema tabú, un tema a lo largo de los años, desde que yo empecé a estudiar en mi profesión, ya se hablaba de la sexualidad de los adultos mayores, pero seguían ahí los prejuicios, los estigmas, la discriminación, hasta los chistes de mal gusto. Recuerdo hace muchos años que dicté alguna charla sobre la sexualidad de las personas mayores y cuando terminé la charla, yo veía que una señora en el corrillo de personas que querían hacerme preguntas, yo veía una señora, quizás la mayor, como de 80 años en ese entonces, que ella estaba como apurada abriendo espacio para llegar a donde mí y ella me llamaba, doctora, doctora, pero detrás de ella estaba un señor más joven que después supe que era su hijo y ella me pregunta rápidamente, antes que el hijo la interrumpa, me pregunta rápidamente, doctora, ¿yo puedo hablar con usted algo que me interesa? Y el hijo la interrumpe y dice, doctora, no le presta atención, ella quiere hablar de estos temas sexuales con usted, pero yo a mi mamá no le permito tener ni siquiera un pretendiente. Entonces, todos esos prejuicios que hoy en día se le han dado un nombre, que es el edadismo, es decir, ese concepto en que tendemos a ridiculizar, a cuestionar, a criticar todos los elementos que configuran el envejecimiento activo, es decir, ese potencial que tienen las personas tanto en su salud física, emocional, pero también en el aspecto social, cultural, religioso y económico, que, que tendemos a optimizarlo, es decir, dejar a un lado esos prejuicios que consideramos que las personas mayores son improductivas, son vulnerables, tienden a presentar enfermedades irrecuperables, tienden a perder el deseo sexual, a presentar disfunciones sexuales que no se pueden solucionar, a que no se pueden enamorar y que si acaso se enamoran hay que prohibírselos porque pueden aprovecharse de ellos o de ellas e incluso a discriminar en razón al género. Sabemos cuando estudiamos todos estos procesos de envejecimiento activo que las mujeres mayores tienden a ser más discriminadas que los hombres mayores. Desde el plano afectivo y sexual, cuando criticamos a la abuela porque tiene un gran amigo, o cuando criticamos a la señora mayor porque está saliendo con un hombre más joven y pensamos que van a aprovecharse de ella o que es una abuelita brincona, hasta lo que se llama la feminización de la pobreza en las ancianas, en que las ancianas tienden a ser más pobres, menos educadas, sobre todo en el área rural, y más violentadas que los ancianos. Entonces, cuando hablamos de edadismo, definitivamente tenemos que relacionarlo con estos procesos de envejecimiento activo y de algo que yo propongo en mi artículo, que es la envejecimiento activo y sexualidad. Es decir, llegar al punto en que ya reconociendo que los adultos mayores tienen posibilidades amplias de ejercer una sexualidad sana, activa, placentera, responsable, poder hacer luego poder surgir el interrogante. Bueno, pero entonces a los adultos mayores los invitamos a que vivan una sexualidad como la viven hoy en día los jóvenes, ayudarlos con medicamentos, con tratamientos, con psicoterapia para que puedan ejercer una sexualidad como la hemos conocido antes de llegar a la adultez mayor, o de pronto proponer una nueva sexualidad para los adultos mayores. Ese es como el tema central de mi artículo. Yo sé que les va a interesar mucho porque mi propuesta es que haya una sexualidad activa en la vejez. Activa entendiéndola
como que no es sinónimo de coito, no es sinónimo de frecuencia en la vida, en las relaciones sexuales, no. Activa en el mismo sentido en que se habla del envejecimiento activo, es decir, que se puedan optimizar las oportunidades de salud, de participación, de seguridad y aumentar el potencial de bienestar y de calidad de vida en los planos físico, mental y social. A eso me refiero con envejecimiento activo y sexualidad, que las personas mayores puedan ejercer su vida sexual como lo quieran hacer, acorde a sus necesidades y a sus capacidades, y no de manera obligada, porque llega de pronto una moda en que se les dice a los adultos mayores, ustedes pueden tener una vida sexual, usted puede tomar pastillas para que tenga una respuesta sexual acorde con lo que quiere o con lo que sueña o con lo que fantasea, o usted puede tener relación de pareja tal como se la plantean los medios de comunicación y la publicidad, etcétera. No, que cada adulto mayor pueda tener una calidad de vida física, mental, social, acorde a su estilo de vida, pero que vaya de la mano con unas posibilidades sexoafectivas buenas, óptimas para su estado vital, para su estado de salud y para su estado sociocultural. Y otro aspecto que hablo en el artículo es llamarle la atención a todos los profesionales de la salud que trabajamos en este campo. He encontrado estadísticas interesantes en que hablan de que casi un 22% de los médicos y trabajadores de la salud no le preguntan a sus pacientes mayores sobre su vida sexual o afectiva. Si tienen algunas reticencias, algunas inhibiciones, incluso algunos miedos de hablar de sexo con los pacientes, estos se acentúan más cuando tienen al frente un adulto mayor. Y mucho más se bloquean los profesionales de la salud cuando son mujeres viudas, cuando son pacientes institucionalizados o cuando son adultos mayores con alguna condición de discapacidad física o mental. Ahí sí menos los médicos, los psicólogos y el resto de profesionales de la salud quieren hablar del tema. Y en esos mismos estudios, casi un 70-80% de los pacientes no hablan de temas sexuales con sus profesionales de la salud, a no ser que vayan específicamente por esa consulta. Es decir, estamos todavía nosotros, que somos los que más estudiamos estos temas, necesitados no solo de conocer más sobre los temas de sexualidad en los adultos mayores, sino de concientizarnos, sensibilizarnos ante la sexualidad y el envejecimiento. Y mucho más con el envejecimiento activo, que es el término que yo traigo al artículo para poder vincularlo con la sexualidad de las personas mayores. Básicamente es esto, el capítulo de mi obra. Y por último, quiero terminar con mis agradecimientos nuevamente a Impasex. Felicitación por sus 30 años. Además de que me siento merecedora de estar en la historia de Impasex con este artículo que estoy escribiendo para el libro de aniversario. Así que muchas felicitaciones a Osvaldo, a Carla y a todo el personal que ha hecho crecer a Impasex, no solo a nivel de Latinoamérica, sino del mundo entero. Muchas gracias. Nosotros que agradecemos su participación y sabemos que su contribución va a ser muy importante, porque ya explicaste, estamos tratando de gente que necesita también de miradas profesionales nuestras y que la sexología tiene que comprender este grupo de una manera muy especial. Muchas gracias, Nereida, y nos vemos muy pronto. Y ya estoy queriendo leer su capítulo. Gracias. Gracias a ti también. Gracias.